Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de la estructura que debe tener toda sentencia de amparo indirecto. Se dice a menudo que las sentencias de amparo siguen una prelación lógica en sus considerandos o un orden lógico en sus considerandos. Pero, ¿qué significa esto? Aquí lo vamos a ver. Y para que resulte más fácil recordarlo, a cada considerando le vamos a asignar una pregunta. Así podemos resumir toda sentencia de amparo indirecto mediante preguntas. Podemos comenzar con el primer considerando, que es la competencia. Y responde a la pregunta que debe hacerse el juez de distrito: ¿soy competente para resolver este asunto? Esta pregunta solamente puede admitir dos respuestas: sí o no. En caso de que sea sí, se puede avanzar al siguiente considerando. En caso de que sea no, se debe declarar la incompetencia y remitir al órgano que se estime competente por razón de materia, territorio o grado. Vemos que es necesario, antes de analizar cualquier otro aspecto del amparo, saber si el juez que lo va a resolver es o no competente para hacerlo. Por eso este considerando va en primer orden en la sentencia. Entonces, si la respuesta a la pregunta ¿soy o no competente? Es sí, se puede avanzar en el estudio de la sentencia. Si la respuesta es no, ahí queda. Se declara la incompetencia y se manda al otro. Por eso, en primer lugar. En segundo lugar, el segundo considerando la existencia del acto reclamado. Aquí debemos preguntarnos, bueno, ya sé que soy competente para resolver este asunto, ahora la pregunta es, aquello de lo cual se duele o se queja la parte quejosa, ¿existe o no? Aquí se analizarán las manifestaciones del informe justificado que dijo la autoridad, asimismo qué pruebas hay para concluir si existe o no el acto reclamado. Entonces, necesariamente diremos si existe o no como un sí o un no. Si la respuesta es sí, si existe el acto reclamado, se puede avanzar al siguiente considerando. Si la respuesta es no, ahí queda el asunto y se sobresee con fundamento en el artículo 63, fracción 4, por inexistencia. Es un motivo de sobreseimiento, que no existe el acto reclamado. Ya no podemos avanzar. Por eso es lógico, una prelación lógica y necesaria. Pero si sí existe, avanzamos a un tercer aspecto que nos lleva a preguntarnos, bueno, aquel acto que sí existe y respecto del cual sí soy competente, ¿es procedente? Y aquí entramos en una problemática porque esto implica el estudio de las causas de improcedencia. No es el caso aquí ponernos a analizar el sinfín de causas de improcedencia que existen, pero sí sabemos que son aquellas que tornan improcedente la acción de amparo, hacen que el amparo sea improcedente y por tanto se sobresea sin estudiar el fondo del juicio. Entonces, la pregunta puede ser respondida igualmente con un sí o un no. Si se dice que el amparo no es procedente porque se actualizó alguna causa de improcedencia, ahí queda la sentencia. No podemos avanzar. Por eso es orden lógico de los considerandos. Pero si se dice que sí es procedente porque no se advierten causas de improcedencia o las que se hicieron valer se desestimaron, entonces sí podemos avanzar a un estudio de fondo. Hasta aquí hago una pequeña pausa. Respondimos tres preguntas ya. El primer considerando sobre la competencia del juez para resolver. El segundo sobre si existe o no aquello respecto de lo cual debe resolver. Y tres, si aquello de respecto de lo cual debe resolver que sí existe y que sí es competente es procedente o no. Si notamos, cada uno de estos tres aspectos implican estudios muy diversos y tienen su lógica de ser. No podríamos invertirlos. No podríamos empezar a estudiar si existe o no un acto reclamado, valorar manifestaciones y pruebas, si el juez era incompetente para hacerlo. No podemos empezar a analizar la procedencia del amparo, ver si se actualizan o no causas de improcedencia, si no existía el acto. Entonces vemos cómo todo tiene su razón lógica de ser y ese orden no es negociable, no es intercambiable.
Competencia, existencia, procedencia son cosas ajenas que ameritan un estudio individual y que no deben confundirse. Ahí entramos en problemáticas, sobre todo existencia, procedencia, y cada una tiene consecuencias diferentes. La resolución de incompetencia lo remite a otro juez. La declaración de inexistencia es un motivo de sobreseimiento, no es una causa de improcedencia. Y la improcedencia del amparo, la causa de improcedencia lo dice, si mismo es improcedente. Aunque finalmente tanto la inexistencia como las causas de improcedencia conducen al sobreseimiento, se trata de aspectos procesalmente distintos. Una cosa es que no existe el acto y otra cosa es que existiendo el acto no sea procedente. También aquí el aspecto de prueba. Una cosa es probar que existe el acto y otra cosa es probar que ese acto es procedente en el amparo. No debemos confundirlos. Que existe el acto, que la autoridad lo reconozca o que haya probado, no significa que sea procedente y que además sea violatorio de derechos humanos y se deba conceder un amparo. No debemos confundir esto. Bueno, precisado esto, entramos al estudio de fondo. En el estudio de fondo, igualmente aquí analizaremos los conceptos de violación y en lo general el estudio de fondo responde a la pregunta: ¿el acto reclamado es violatorio de derechos humanos, por tanto inconstitucional? Aquí igual solamente podemos obtener dos respuestas: sí o no. No hay actos a medias inconstitucionales. ¿Violan o no un derecho humano? ¿Violan o no la Constitución? Pero para llegar a esa respuesta que encierra todo el estudio de fondo, antes tenemos que analizar en lo individual los conceptos de violación o en conjunto, pero analizar los conceptos de violación. Y hay unas preguntas adicionales o subtemas, subpreguntas, por decirlo de alguna manera. Tengo enfrente un concepto de violación y yo tendré que decir, en principio, si es o no operante. Hay otro video por aquí en el canal que habla sobre los distintos tipos de conceptos de violación, operantes, fundados e infundados. Lo pueden consultar, lo sugiero. Pero en esencia ¿es operante? Si la respuesta es sí, porque controvierte eficazmente el acto reclamado, entonces puedo proceder a su estudio. No es operante, por tanto, es inoperante, ahí queda, se niega el amparo. Entonces, si es operante y decimos que sí, sí controvierte, pasamos a otra pregunta, que es, bueno, ya vimos que es operante, pero ¿es fundado o es infundado? Si la respuesta es que es fundado, se concederá el amparo. Si es infundado, se niega el amparo y ahí queda. Entonces, vemos cómo incluso en el estudio de fondo hay subtemas, subpreguntas, dependiendo de cada uno de los conceptos. Incluso podemos ir más allá. Hay distintos tipos de violaciones procesales, formales y de fondo, que también aquí en el canal ya dejé otro video al respecto, donde analizamos los distintos tipos de violaciones en el amparo. Eso va relacionado con los efectos. Pero bueno, sugiero también ver. Analizado esto, y si estimamos que el acto reclamado con los conceptos son inoperantes e infundados, hasta ahí queda, se niega el amparo. En caso de que sean fundados, se abre un considerando adicional solamente en el caso de que se conceda el amparo, que es el de los efectos protectores, los efectos de la sentencia de amparo. Aquí lo clave es precisar con toda claridad que los efectos no pueden ir más allá, no pueden ser incongruentes ni desbordar el estudio de fondo. Son dos cosas indisolubles. Una conduce a la otra. ¿Por qué? Por la razón de que el amparo debe restituir a la persona quejosa en el goce del derecho humano que se estimó violado. ¿Y qué derecho humano se estimó violado? ¿Y por qué razones se estimó violado? Eso no lo dice el estudio de fondo. Entonces, solamente podemos conceder un amparo que tenga plena congruencia y relación con el estudio de fondo. No podemos ir más allá, no podemos introducir efectos por actos que no tienen nada que ver, que son ajenos. Es el acto reclamado por la violación reclamada, por los argumentos y el tipo de violación reclamada y el tipo de afectación producida en el quejoso. Por eso va a restituir esa afectación, va a reparar esa afectación, no otras que no fueron alegadas, que no fueron materia, incluso que no le afectan al quejoso. Y aquí, además de tener claro que efectos y estudio de fondo van de la mano, deben ser congruentes, en caso de que no, es materia de revisión y el colegiado lo deberá corregir, distinguir entre tipos de efectos, un amparo para efectos, un amparo por una cuestión procesal, un amparo por efectos es por una cuestión de forma o por una reposición de procedimiento, o un amparo lisuyano o un amparo de fondo.
Esto tiene que ver con el tipo de violaciones que también se ve en el video que les comento en este canal sobre los tipos de violaciones. Entonces, recapitulando, para concluir, podemos decir y resumir que toda sentencia de amparo indirecto necesariamente sigue la siguiente estructura lógica. 1. El juez debe ser competente a responder a la pregunta, ¿soy competente para resolver esto? Si la respuesta es sí, se avanza. Si la respuesta es no, ahí se queda, se manda la incompetencia. 2. El acto por el cual se viene a quejar la parte quejosa, ¿existe o no? Si la respuesta es que sí existe, se avanza al siguiente considerando. Si la respuesta es no, ahí queda y se sobresee por inexistencia. 3. Ese acto de respecto del cual soy competente y que además sí existe, ¿es procedente para efectos del juicio de amparo? Si la respuesta es sí, se avanza al siguiente considerando. Si la respuesta es no, ahí se queda y se sobresee el amparo por improcedente. 4. El acto reclamado es violatorio de derechos humanos de la Constitución. Igual, si la respuesta es sí, se avanza a los efectos de la concesión. Si la respuesta es no, ahí se queda y se niega el amparo. Finalmente, si ese acto reclamado respecto del cual el juez es competente, sí existe, es procedente y además es violatorio de derechos humanos, vamos a ver cómo repararlo. Y para eso son los efectos, que deben ser congruentes con el estudio de fondo, congruentes con el acto reclamado y congruentes con el tipo de violación que se haya detectado. Estos considerandos siempre seguirán este orden. No se pueden intercambiar, como ya se dijo, no se pueden brincar, porque perdería toda lógica y toda congruencia la sentencia de amparo indirecto. Así que siempre que se vaya a analizar una sentencia de amparo, hasta por una cuestión de repetición, veremos que necesariamente todas las sentencias de amparo indirecto siguen esta lógica, por las razones que ya hemos apuntado. Así que tal vez convendría leer más y más sentencias de amparo y veremos, nos familiarizaremos con este orden de los considerandos y si recordamos que todos obedecen a una pregunta diferente, entonces podemos entender más la lógica detrás de las sentencias de amparo. Hasta luego.